Esta historia viene más o menos desde los 57, antes de los 60. Mi papá vivía en Alto de Torres. Entonces aquí hay una parejita de ancianos y no faltó vergajo que pensaban que ellos tenían mucha plata acá. Entonces llegaron una noche y los asesinaron a ambos. Esa noche nadie supo del asesinato de ellos, muy bien solos. Pero al otro día llegaban los obreros a ayudar a trabajar en la finca, los que contrataban ellos. Y oh sorpresa, los encontraron ahí, ya muertos ambos, decapitados. Eso fue con un hacha que hicieron ese sacrificio. Entonces ya quedó el heredero, que era un solo hijo. Él se contactó con mi papá y le ofreció la finca. Entonces se la vendió. Él se instaló acá, empezó a arreglar la finca, arregló su enramadita. Ya tuvo mi mamá, que nosotros no existíamos cuando eso, y ya nacimos, con el tiempo, nacimos los 7 hijos de mi mamá. Pues nosotros empezamos aquí con un primo, con Daniel. Nos tocaba pues prácticamente desde los 6 años llevar lo que eran los desayunos a los corteros, ayudar en las moliendas a veces a limpiar, a bajar el bagazo para la hornilla. Ya más adelante, pues cuando ya teníamos como más capacidad, como más fuerza, pues nos tocaba ya, pues ya aprendimos como al tema del corte de la caña, de pronto estar en el trapiche, que eran como los trabajos más sencillos. Yo andaba con mi papá mucho, me andaba con él. Él me enseñaba a trabajar. Entonces nos íbamos a cortar caña con él. Ya está. Llevábamos el guarapito, el chupadito, la totuma para sacar guarapo. Y yo le miraba a él la fundita con la peinilla. Entonces yo le miraba la penilla a mi viejito con su cubiertica. Y yo la cogí. Porque es mi cábala, mi reliquia. Y ahí la conservo todavía en mi cintura. Estoy esperando a que el legado, que ojalá mi hijo pues le guste el campo, pero lo veo como difícil. A ellos ya no les gusta el campo. Ya les gusta la civilización nueva. El carnal, trabajitos suaves. El campo es muy duro para ellos ya. Ya cuando se formaron con, con mis hermanos los pleitos de la finca, ustedes saben de eso. Y ya tocó empezar a arreglar la vaina de las herencias. Y mi papá en ese lapso, pues, él se enfermó con todos esos pleitos. Hasta el momento de, yo prácticamente de perder la vida, porque todos no había más conocidos. Ya murió él, ya quedamos nosotros, se hizo la repartición, ya la caña decayó, ya el monte la fue cobijando, se fue acabando la producción, la enramadita empezó a caerse a pedacitos.
Claro, yo ya no hago lo que hace un obrero, no hago ni la tercera parte. No alcanzo, pues la segunda parte hago lo que hace un obrero sano. Yo ya no puedo ganar el jornal por eso, porque un patrón que le va a pagar un jornal entero por medio trabajito que hace. Vaya ratos, cuando no calienta mucho, trabajo, así como hoy. Cuando calienta harto, me toca resguardarme porque la vista me nubla mucho. Y cuando está demasiado oscuro también no puedo porque no alcanzo a ver. Toca buscar un clima que no te caliente ni muy oscuro. Un clima medio, me toca escoger los días para eso. Me toca a ratitos. Mar Estéreo, 101.3 FM, HJXC, emisora afiliada a RCN Radio, 75 años. Yo creo que de aquí a 10 años, pues la verdad ya no va a haber gente para trabajar acá. Lo que da como para subsistir a la gente acá, pues ya no sirve mucho. Que de pronto, pues ya no es como tan obligatorio que si el padre de uno trabajaba en esto, obligatoriamente le toque a uno, ¿no? Digamos que de aquí a un futuro, pues va a ser como el mismo destino que han tenido, digamos, como los señores y los viejitos del campo, porque pues ese trabajo a lo largo no va a dar como un futuro. Ya es rarito el que se quede en el campo. Porque de todas maneras es un trabajo pesado. Eso al agua y al sol, eso cualquiera afloja. Trabajo de 10 horas de trabajo, eso es para berracos, machos. El rango de edición ya no se perdió. Pero ya cuando la perdí poco a poco. Porque yo me iba a trabajar. Yo me voy a cortar caña y cuando yo me di machetazo y yo no la vi, ¡pum! Y pegué aquí con ese caña, me la cogido con un nudo tronco de caña. Yo mi madre lo cortaba porque ya la visión no me daba y no la vi. La generación que está ahorita trabajando esta moliendas, el día que falten ellos, ya los hijos de ellos no vuelven a poder eso. Las cañas se van extinguiendo poco a poco.